Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar hoy con este tema de que vamos bueno, no comenzar porque ya hemos visto bastantes cosas sobre la Gestalt, pero bueno, este está basado en un libro de Marie Petit, en donde ella habla, ¿sí? Digamos, da toda la explicación de cómo funciona la Gestalt, y la verdad que es bastante como es potente lo que dice, y bueno, nos puede servir para aprender un montón de cosas acerca de nosotros mismos. Habla del individuo sano y el individuo enfermo. Habla de que normalmente en el curso de su evolución el ser humano se va haciendo cada vez más autónomo. Aprende a tomar de su entorno aquello que le es necesario para su subsistencia y encuentra en sí mismo su propio sostén. Raros son aquellos que llegan a alcanzar esta autonomía. Las frustraciones de la infancia, el miedo a ser abandonado, el sentimiento de no ser suficientemente amado, conducen a reacciones de supervivencia que cuajan en comportamientos repetitivos, constituyendo la mayor parte de la personalidad del adulto. Y así pierde progresivamente el contacto con la realidad, repitiendo incansablemente los mismos esquemas que le impiden encontrar su camino. La terapia Gestalt, que fue iniciada por Frederick Perls, tiene como objetivo desarrollar el proceso de madurez y el potencial humano y reparar los fallos de la personalidad para restituir al individuo su totalidad. Se trata más de favorecer un proceso de crecimiento y toma de conciencia que de curar en el sentido de eliminar un síntoma molesto. Tras esta noción, una idea motriz, la concepción del ser humano que subyace en la psicología humanista en su conjunto. Más allá de la satisfacción de las necesidades primarias, existe una necesidad profunda de realizarse, de poder utilizar plenamente las facultades creativas. Estas no toman forzosamente la forma de la expresión artística, pero pueden expresarse en la manera de encauzar la propia vida, en las relaciones con los demás o con el mundo. Esta necesidad de realizarse, al igual que las demás necesidades, pasa por el contacto, lo que se vive en las fronteras del individuo en el presente y en ninguna otra parte. Vamos a comenzar por el asunto del contacto, ¿no? El contacto con los demás, con los seres y consigo mismo. El contacto en sí mismo es una paradoja. Ya desde el corte de nuestro cordón umbilical, hemos dejado la relación simbiótica, relación de fusión con nuestra madre, e intentamos reconstruirla desesperadamente. Sin embargo, la consecuencia de la separación con el otro es la condición sine qua non del contacto. Fíjense en qué extraño esto, ¿no? Es esto lo que se llama la doble polaridad de contacto. Y retirada en el ritmo de la vida. A ver, a lo largo de toda nuestra existencia tratamos de realizar este delicado equilibrio entre unión y separación. Es gracias al contacto cómo puedo tomar de mi entorno aquello que es necesario para mi crecimiento, tanto en el plano biológico como en el mental. Recordemos, por ejemplo, que los niños lobos de la India, los que su total aislamiento del resto de los humanos había mantenido en un estado de imbecilidad irreversible. Es retirándome en mí mismo como me doy la posibilidad de integrar, de digerir las experiencias precedentes y cómo doy al deseo la posibilidad de experimentar cosas nuevas, la posibilidad de emerger. Te veo, te hablo, te toco, te doy, te deseo. Tú y yo somos nosotros, por un momento. Pero si continuamos demasiado tiempo, nos perdemos el uno en el otro. Ya no hay contacto, sino una fusión, que a la larga se hace mortal, puesto que me impide instaurar otros contactos necesarios para mi crecimiento.
Si quiero vivir es preciso que te deje. Nos encontraremos más adelante, dice Peirce. Vamos a ver las funciones del contacto. El contacto utiliza las funciones motrices y sensoriales. Estas son los vehículos, los medios de contacto, y de la misma forma que la memoria es el medium de las imágenes y los recuerdos. Su utilización no es forzosamente la garantía de un buen contacto que desemboque en una experiencia intensa viva. Puedo tragar perfectamente mi comida en una esquina de la mesa sin estar en contacto con el alimento. Puedo también pasar varias horas con un amigo, oír lo que me cuenta, pero no enterarme de nada, perdido como estoy en la inquietud que me causa la búsqueda de mis facturas para mi declaración de renta, por ejemplo. El contacto implica una conciencia activa, y ésta me permite definirme como una entidad única en mi percepción de mí mismo, de mi cuerpo, de mis sentimientos, de mis sensaciones, de mi ser. Me permite definir al otro, en el sentido amplio del término, persona, objeto, pensamiento, imagen, como una entidad separada con la que puedo entrar en contacto. Hay contacto cuando dos figuras bien diferenciadas, definidas cada una por sus propios límites, están unidas en su periferia por una relación dinámica. Un ejemplo simple es el de la relación que me une a la manzana que acerco a mi boca con intención de comerla. El contacto tendrá lugar después de que yo haya determinado de antemano los límites de la manzana hacia la que el hambre me impulsa. Sin duda, habré tenido en cuenta su color, olor y todas las características que me permiten identificarla en tanto que manzana. Los límites de su volumen, si es grande o pequeña, de su textura, si su piel es lisa o rugosa. Si no lo hago, corro el riesgo de que escape de mis manos. Habré circunscrito también mis propios límites. Habré localizado el lugar de mi boca. Habré precisado la dirección de mi mirada para asegurarme de la progresión de los dedos que sujetan la manzana. Si el estado de vigilancia que me permite situar claramente la relación entre estas dos entidades distintas, la manzana y yo, es insuficiente, corro un inminente peligro de morderme el dedo. Tanto si el contacto tiene lugar con un elemento del mundo exterior como si lo tiene con un elemento del mundo interior, necesita la intervención de una conciencia activa que sitúe los límites, las fronteras de uno y otro objeto. Estaré en contacto con mi tristeza o con mi dolor de estómago solamente en la medida en que lo haya localizado, identificado y en que haya aceptado conscientemente su existencia. En esta operación de diferenciar una entidad del resto de su entorno, a fin de entrar en contacto con ella, interviene lo que se denomina las fronteras del yo. Vamos a ver qué es esto de las fronteras del yo. Vamos a continuar con el ejemplo de la manzana. Si he sido educado en un país tropical donde las manzanas son desconocidas, a pesar de mi hambre, no correré el riesgo de entrar en contacto con la manzana, de comerla, pues mi pasado no me induce a considerar las manzanas como comestibles. Así, la historia de cada uno determina con qué se es capaz de entrar en relación y qué clase de contacto puede establecerse. Las fronteras del yo son un resultado del conjunto de las experiencias vividas por una persona. Estas experiencias determinan la gama finita de respuestas que dicha persona puede aportar a una situación dada, así como el tipo de contactos que a sí misma se permite y constituyen la mayor parte de la personalidad. Algunos se permitirán un contacto verbal, pero no táctil. Otros buscarán el contacto en vacaciones, pero no fuera de ahí, con personas de raza blanca, pero no con otras. Otros darán preeminencia a la proximidad física, pero serán incapaces de expresar sus sentimientos. Aclararemos la noción de las fronteras del yo mediante un ejemplo tomado de un grupo. En el caso vamos a hablar de Eric, que procede de una familia de provincias, austera y respetuosa con la autoridad.
Es profesor de matemáticas en un instituto parisino y su objetivo al incorporarse al grupo es explorar y mejorar sus relaciones con los demás, que considera poco satisfactorias. Su compañera le ha dejado hace algunas semanas y Eric no ha llegado a comprender por qué. Al igual que los demás, al comienzo de la sesión, Eric se pone de rodillas, sentado sobre los talones. Su cuerpo no abandona su rigidez más que para cambiar de posición, y sucesivamente se sienta de lado, luego en medio loto, después otra vez sobre los talones, dirigiendo miradas a los lados para comprobar si es observado. ¿Cómo te sientes, Eric? Y Eric responde que no está habituado a sentarse de esa forma, pero que hacía lo mismo que los demás. Luego pidió que hiciera una exposición teórica sobre el trabajo Gestalt, y en aquel momento intervino uno de los participantes. Le preguntó, ¿de qué puede servirte eso? Y Eric dijo, me siento más a gusto si puedo conceptualizar lo que vivo, y además quizá eso me sirva también para retrasar el momento de entrar en contacto con ustedes. Otro participante le pregunta, ¿te sientes en contacto conmigo? Y Eric dice, no, realmente no. Me da la impresión de que me juzgáis, de que pensáis que no sé quedarme sentado como ustedes. Yo prefiero las sillas. También tengo la sensación de que con todas mis preguntas estoy impidiendo al grupo que comience realmente el trabajo. Otro participante le dice, yo me siento en contacto contigo, me gusta tu mirada, cuando me miras. Y Eric dice, bajando los ojos. Su actitud, que se había relajado ligeramente, se torna rígida y murmura, me molesta que me digas ese tipo de cosas. Y el participante le dice, ¿cómo qué? Y Eric responde, como mi mirada y todo eso. Tengo la impresión de que no lo merezco. Mari, que era otra, que es la terapeuta, dice, ¿qué pasa? Y Eric dice, ya no sé qué hacer, me siento acorralado. Bien, aquí las posibilidades de intervenir son diversas. Hacer explorar a Eric dónde se sustenta su malestar, conduciéndolo a lo que experimenta en su cuerpo. Llevarlo a enfrentarse al otro participante, sugerirle que puede con ese sentimiento de frustración y que lo viva plenamente. Por último, la terapeuta elige, considerando que se trata de su primera participación en un grupo y que era preferible para él que a este romper el fuego siguiera una experiencia gratificante, colocándolo en un contexto familiar en el que se sintiera a gusto, se le propone imaginar que el grupo era su clase el día del comienzo del curso y se le sugiere que dirigiera un breve discurso a esa supuesta clase. Hablando de lo que él esperaba de sus alumnos con ocasión de este primer contacto. Tras unos momentos de vacilación, su voz se fue haciendo más firme. De pie recobró la vida y movilidad mientras exponía la grandeza y la dificultad de las matemáticas y la necesidad de un trabajo continuado en casa. Vamos a volver a los límites del yo. ¿Qué se observa en el transcurso de este trabajo con Eric? Eric no se permitió buscar una posición más cómoda. Parece poco consciente de lo que pasa en su cuerpo. A la pregunta ¿qué sientes?, él responde de una manera vaga. Adopta, ya sea la actitud pasiva del alumno aplicado, imita la postura de los demás, aunque sea desagradable, por temor a ser juzgado, y pide referir su experiencia a datos teóricos, ya sea una posición de superioridad, la del profesor que tiene a la clase bajo su control. No acepta recibir una valoración positiva que juzga inmerecida, ni aventurarse en una relación personal. En ningún momento responde a su interlocutor. El conjunto de estas informaciones permite definir los límites del yo de Eric. Estos no le dejan referirse a las sensaciones o emociones, sino solamente a lo que piensa, a lo que racionaliza. Puede situarse ya sea en la posición del que enseña o en la del que es enseñado, pero su registro de comportamientos está restringido y ello le impide todo contacto en pie de igualdad con otra persona.
La terapia Gestalt intentará llevar a Eric a ampliar sus límites, a experimentar primero en el marco privilegiado del grupo, luego en su vida activa, otros tipos de posibles relaciones. Al igual que Eric, cada uno de nosotros reacciona con un número determinado de respuestas a una situación dada. Cuando los límites están muy estructurados, cuando son muy rígidos, el individuo se siente aterrado ante la simple idea de ensancharlos. Teme que sensaciones demasiado vivas, que una excitación demasiado intensa, lo coloque en peligro de hacerlo literalmente explotar. La amenaza que representa una ampliación de los límites de su yo provoca reacciones de salvaguardia. Así se explican las rigideces en actitudes pasadas que siguen a un trabajo intenso y liberador, como el crecimiento de la angustia que corresponde a la represión de la excitación creciente suscitada por la apertura de otras posibilidades. Imaginemos que yo hubiera sugerido a Eric, o sea, la terapeuta, ¿no?, el volver a la persona con la que había entablado diálogo y decirle, mirándole directamente a los ojos: me agrada que aprecies mi mirada y quiero estar en contacto contigo. Verosímilmente, la excitación que en Eric habría provocado esta propuesta, lo habría hundido. Habría sido inhibida y reemplazada por una angustia que habría paralizado a Eric. Las fronteras del yo están inscritas en el cuerpo tanto como en la mente. Es tan peligroso para Eric arriesgarse a un intercambio a nivel de mirada o elegir una postura cómoda como renunciar a su referencia, a la autoridad del grupo y del terapeuta. Este peligro es doble. Reside por una parte en el riesgo de ser inundado por emociones y sensaciones nunca experimentadas, y por otra, de perder su propia estima o la de los demás. Si se llega a franquear las barreras que garantizan la constancia de la imagen que tiene de sí mismo. Vamos a ver lo de la constancia de la imagen de sí mismo. Muchos hemos tenido que sufrir para ir construyendo a lo largo de nuestra vida una imagen social coherente. La buena madre, el empleado modelo, el mal chico, la niña lista, el intelectual, el militante político. Y para hacer esto hemos eliminado los comportamientos y contactos que nos parecía que no pegaban con esa imagen ideal, privándonos así de una cierta cantidad de respuestas creativas. Esta amputación ha tenido, sin embargo, el mérito de garantizarnos la consideración de nuestro entorno, o su rechazo, que es también otra forma distinta de situarnos en función de dicho entorno, y una mejor inserción en la sociedad. Es solamente cuando nuestra autocensura llega a ser excesiva y se convierte en generadora de conflictos y de angustias, o cuando nuestra pareja rechaza esta imagen estereotipada, que le proponemos cuando nos cuestionamos a nosotros mismos. He aquí cómo se plantea el terrible dilema. Si me permito cambiar y explorar nuevas posibilidades de comportamiento, nuevos modos de conocimiento, ¿podría afrontar el riesgo que me aterroriza de abordar a un desconocido? ¿Sería abandonado por los que me rodean si dejo de ofrecerles la imagen a la que están acostumbrados? Por miedo a quedar hundidos o a ser rechazados, la mayor parte de nosotros renuncia a utilizar los medios de los que dispone. Así, se mira sin ver, se oye sin entender, se habla sin significar, y se pasa la mayor parte del tiempo de vida sin vivirla. Algunos acontecimientos conducen excepcionalmente a interrumpir las funciones de contacto. Por ejemplo, he podido tomar la decisión de no sentir plenamente la azotaina infligida por mi padre, o mirar sin ver realmente en toda su intensidad el desamparo del caballo caído entre los varales y al que el arriero intenta poner en pie a fuerza de latigazos. Me he evitado así un sufrimiento inútil. Pero si el temor al sufrimiento me lleva a renunciar al pleno ejercicio de mis facultades de contacto, perderé lo que me ancla en mí mismo y en el mundo.
Ya no conoceré mi alegría intensa, ni pena profunda, ni color ni oscuridad, ni a mí mismo ni al otro. Inmerso en el ambiente grisáceo que me rodea y del que formo parte, no distinguiré ya mi dimensión de estar en el mundo. No separaré lo real de lo imaginario, y cuanto más se confundan ambos, más tenderé hacia la enfermedad mental. Enfermedad mental que Peirce definía no como una entidad mórbida, sino como la disfunción, en grados más o menos importantes, de las facultades de relación, tanto con el mundo como consigo mismo. Las dificultades de relación con el mundo no solamente atañen a las funciones de contacto, miedo al rechazo, miedo al engullimiento, sino también a la función de retirada, función que autoriza, una vez satisfecha la necesidad, a alejarse de su objeto, a retomar la medida de su ser, la conciencia de su totalidad, conciencia que permitirá ocupar su lugar a un nuevo proceso de contacto. Desde su más tierna infancia, la necesidad de retirada que experimenta el aprendiz de hombre se encuentra severamente criticada por su entorno. «Ven aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde vas?», puntúan las más inocentes exploraciones del bebé a la edad de caminar. «Jamás abandonará a su querida mamá», dice la madre al pequeño. «Así que ya no quiere a su yaya», reprocha la abuela al niño, que rechaza las carantoñas para marcharse a jugar con sus cochecitos. «Acaba la sopa, come tu puré», gritan las personas mayores al pequeño, que ya no tiene hambre y quiere abandonar la mesa. Y como se es amable, un poco temeroso y no quiere hacer daño a nadie, uno se pega a su mamá, a su abuela, a su puré, y más tarde se pega a su cónyuge. ¿Cuántos habrá que reconocerán este diálogo? «Tengo ganas de estar solo». «Ay, ya no me quieres». De esta dificultad de retirada nacen el cansancio, el aburrimiento, el hábito en lo que tiene de más mecánico, el alimento ingerido sin ser saboreado, los paisajes mirados sin ser apreciados, la promiscuidad que no permite el encuentro, el acto sexual como repetición compulsiva y no como apertura al otro. Un ejercicio corrientemente utilizado en terapia Gestalt pone de evidencia esta dificultad de retirada que tienen la mayor parte de las personas. Se practica cara a cara y esta es la consigna. Cuando quieras entrar en contacto con tu pareja, dices «sí» en voz alta y abres los ojos. Cuando no desees el contacto, dices «no» y cierras los ojos. Esta consigna es válida para todos. Si el contacto de las miradas provoca ya dificultades, cito aquí los comentarios de los participantes. «Tengo la impresión de que me juzgas. Tu mirada me parece vacía. No estás presente. Veo cólera en tus ojos». La ruptura del contacto se acompaña de una intensa culpabilidad. Me las arreglo siempre para decir también no cuando tú lo dices. Así estoy seguro de que no pensarás que me siento apenado por el hecho de que te hayas negado al contacto. No puedo decir no, tengo miedo de herirla. He mantenido los ojos abiertos todo el tiempo, aunque con frecuencia haya sentido deseos de cortar el contacto. Cuando has dicho no, he sentido fuertes deseos de llorar. Es, sin embargo, en la toma de conciencia de su necesidad de contacto o de retirada, como una persona puede restaurar su unidad. En el caso contrario, utilizará una parte importante de su energía para bloquear, por ejemplo, su deseo de retirada, y encontrarse cindida en dos partes, la que quiere alejarse y la que se lo prohíbe. En el caso de la persona que he citado precedentes y que mantenía los ojos abiertos de forma permanente. Sin ser conscientes de ello,
utilizamos todos los procedimientos que nos permiten evitar lo real, separados de nuestras emociones y sensaciones, huir al contacto y refugiarnos en el pasado o en el futuro. A fin de poner en evidencia hasta qué punto estos procedimientos de prevención son a la vez familiares o inconscientes, voy a relatar la media hora de vida de un hombre semejante a cualquier otro. A primera vista, todo lo que sucede en este relato es cotidiano. Podría tratarse de ti, de mí, y sin embargo, miren lo que pasa. A las 7:30, Mark se levanta. Lawrence prepara el desayuno. Mark le da rápidamente un beso en la mejilla mientras piensa: debo darme prisa, solo tengo 10 minutos para arreglarme. Lawrence y los niños van a utilizar el cuarto de baño. 7:45. Mark se afeita. Sus manos proceden por sí mismas a la operación. Agua caliente, crema de afeitar. Demasiado ocupado en vigilar en el espejo la buena marcha de las operaciones, no repara en sus diferentes sensaciones sobre su piel. Y grita: Lawrence, otra vez te has olvidado de ir a buscar mi traje a la tintorería. Desde la cocina una voz irritada responde: de todas formas no te hace falta, podés ponerte el de pana. Mark está disgustado. Un gesto brusco con la mano y se hace un pequeño corte. Mierda, jamás es capaz de hacer las cosas como es debido. Esto no puede seguir así. Empapa con un algodón mojado en alcohol la gota de sangre que chorrea. 8 horas. Mark entra en la cocina. Lawrence y los niños han terminado de desayunar. ¿Qué tal, niños? Stefan, ¿han ido bien tus matemáticas? Sin escuchar la respuesta de su hijo, Mark traga su café, mastica a toda prisa una tostada. Oh Dios, el informe Mueller, con tal de que me dé tiempo a prepararlo antes de la reunión de las 10. Papá, ¿qué pasa? Siempre lo mismo. Este niño tiene la habilidad de encontrar siempre algún motivo para hacerme llegar tarde. ¿Podrás echarme una mano esta tarde para hacer la maqueta? Ya se verá, tu madre y yo tenemos que ir a ver a la abuela. Y Lawrence interviene. Oh, Mark, hay una buena película en la tele. Podríamos dejarlo para mañana. No, se sentirá decepcionada si no pasamos hoy. Después de todo, madre no hay más que una. Bien se merece algún pequeño sacrificio. Bueno, como tú quieras, dice Lawrence, entrechocando las tazas en la pila. Y añade, otra cosa. ¿Has pensado en pagar el teléfono? No, pero este no es momento de hablar de ello. Tengo que marcharme. Ya voy con retraso. Bien, esta es toda la escena, ¿no? De todo este Mark con su familia. Todos hemos estado en contacto con alguna experiencia similar. La hemos visto en el cine, la hemos leído en una novela, la hemos experimentado en nuestra vida. Parece completamente anodina. Sin embargo, si se examina más de cerca, el comportamiento de Mark y su familia, si se delimita cada uno de los pequeños hechos que constituyen la secuencia, se observa que en el transcurso de esta media hora se han utilizado sucesivamente la mayor parte de los procedimientos que permiten abandonar el aquí y ahora y evitar el contacto consigo mismo. Veamos. Mark da un beso a Lawrence en la mejilla, mientras piensa: no tengo más que 10 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Mark se proyecta en el futuro y evita así, a pesar de las apariencias, el contacto real con Lawrence. Vamos a cuando se afeita. Mark se afeita. Sus manos proceden por sí mismas a la operación. ¿Qué sucede? Ha perdido el contacto con su sensorialidad. Su imagen proyectada le sirve de referencia y le parece más fiable que los mensajes que le ofrecen sus sentidos. Luego, grita. ¿Qué hace cuando grita? Evita la confrontación.
Lorenz, otra vez te has olvidado de ir a buscar mi traje a la tintorería. ¿Qué está expresando Mark? Su frustración, de forma indirecta, y suscita así en respuesta el sentimiento de cólera de Lorenz, que alimentará su propia cólera. De todas formas, no te hace falta. Puedes ponerte el de pana, le dice ella. ¿Qué está haciendo Lorenz con esto? No responde a la pregunta, ya de por sí indirecta de Mark. Prefiere dar una orden que reforzará el sentimiento de oposición de Mark. Mark está disgustado. No tiene en cuenta el sentimiento de cólera nacido en esta confrontación indirecta que él mismo ha suscitado.